Vean qué interesante, chicos. Este misterioso lugar tiene una pequeña historia. Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a una nueva exploración. Quiero que nos acompañen porque hoy tenemos el reto de encontrar un bosque de hadas. Según cuentan algunas historias, dicen que algunas personas que deciden buscarlo lo encuentran y otras personas no lo encuentran. Entonces, para mí eso se hace muy interesante y es un gran reto que hoy trataremos de cumplir y vamos a dar inicio ya. Así que acompáñenos a vivir la experiencia de esta aventura. Y bueno, chicos, solo decirles que el camino ha estado un poco pesadito, pero vamos avanzando. Ya caminamos como una hora más o menos, pero creemos que ya estamos cerca y a ver qué más nos encontramos en el camino. Así que vamos a seguir este camino de acá. ¿Cuál crees que ha de ser? ¿Este o este camino? Tenemos dos. Este de aquí. Bueno, vámonos aquí. Bueno, cámara dice que nos vamos aquí. Aquí nos vamos a ir entonces. Creo que ya estamos cerca del lugar que tanto estamos buscando. ¿Por qué? Porque con el señor que hablamos nos dio como un punto de referencia. Cuando viéramos una montañita, nos dijo que una montañita y tenía un gran árbol arriba. Entonces creo que es esta que tenemos acá, porque aquí está la montañita y tiene allí unas pequeñas gradas. Entonces fue un punto de referencia. Al llegar a este lugar ya íbamos a estar un poco cerca del lugarcito donde dicen que hay casitas de hadas. Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí arriba. Voy a subir. Él dijo que había un árbol bastante grande, así que vamos a ver. Y sí, lo que nos decía el señor era verdad. Mira, acá tenemos el árbol que él dijo que íbamos a encontrar en el camino. Por lo que vemos, pues sí es verdad que aquí está. Aquí hay una historia. Él también nos contó una historia de este árbol, por si la encontramos, pero si la encontramos, creo que vamos bien. Entonces, la historia que él nos contaba sobre este lugar, pero según la historia dice que algunos aldeanos, dice que los aldeanos o los del pueblo anteriormente dice que traían ofrendas porque como que creían mucho en este árbol que hacía cosas milagrosas, así lo tenían. Entonces dice que traían como ofrendas, que dice que en su momento habían raíces que sobresalían. Aquí ya no se pueden ver lastimosamente, pero dice que ahí ponían ellos sus ofrendas, dice. No sé qué tipo de ofrenda, solo me lo dijo así. Y lo que vemos aquí, acá y acá, están las dos mitades. Entonces dice que fue una tormenta, dice que fue bastante fuerte. Un rayo fue el que cayó aquí y fue que hizo que se partiera el árbol. Entonces desde ahí ya se perdió toda como la conexión. Miren, todavía me manché la mano, todavía hay ceniza de lo que quemó, del fuego que provocó ese rayo aquí en este árbol. Como último dato, este árbol ha permanecido aproximadamente durante 250 años y la verdad que está bien impresionante y aquí podemos ver cómo fue partido por mitad de este árbol. Bueno, vamos a seguir el camino. Después de un largo camino, hemos cruzado muchos lugares solos. Ha sido un poco difícil la llegada, pero por fin hemos encontrado lo que tanto estábamos buscando. Quiero que vean conmigo hoy lo que vamos a ver aquí. Vengan. Por fin lo hemos encontrado. No creía que lo íbamos a encontrar. Muchas personas lo buscan y no lo encuentran. Entonces, ha de haber algo raro ahí, no sé. Pero nosotros sí lo encontramos. Cumplimos la misión. Vengan. Vean. El bosque de hadas, del que mucha gente habla. Miren, si pueden enfocar ahí la cámara, la primer casita
tipo subterránea que tenemos. Vean, ¿será que podemos entrar aquí en esta? Tiene el estilo como la casa Hobbit. No sé si ustedes conocen una película llamada Hobbit, creo, no sé, no me recuerdo muy bien, pero tiene un estilo tipo casa Hobbit. Pero vean, están hechas de rocas. Miren las puertecitas que tienen ahí, son bien llamativas porque son pequeñas, redondas. Miren sus colores. Ya vimos la casita que tenemos aquí y por aquí hay más, así que vengan hacia acá. Miren, aquí tenemos todas estas. Les voy a dejar unas tomas para que puedan apreciarlas de una mejor manera, para que ustedes vean cómo es cada detalle, cada forma, cómo está hecha, que ustedes vean ahí las rocas, las puertas, los colores que tiene. Voy a dejar unas tomas para que ustedes puedan ver mejor. Y este misterioso lugar tiene una pequeña historia. Unas personas con las que hablamos antes de entrar al bosque nos comentaban que personas que venían al bosque y caminaban entonces en el bosque, ellos decían que tenían encuentros con pequeñas hadas. Nos dice el Señor, ojalá tengan suerte y encuentren una, pero hasta el momento no hemos visto ninguna, pero la historia se hace bien interesante. Por lo que la gente contaba que miraba en el bosque, el señor con el que hablamos, que un día decidieron hacer las pequeñas casitas que hemos visto para las hadas, para que estuvieran habitando aquí en este lugar. Es bastante misterioso porque, no sé, yo no creo que sea verdad, pero lo que sí sabemos y hemos visto es que sí están las casas, estas casas pequeñas, que para mí tienen un estilo como parecía a las casas Hobbit. Es muy impresionante cómo hicieron cada detalle de estas casitas, porque como pueden ver acá, las ventanitas, la puertecita, entonces tiene un diseño bastante peculiar. Dejen en los comentarios si a ustedes les gusta este tipo de casitas o saben algo más sobre este tipo de casas. Y miren aquí también adentro tienen unas pequeñas cositas, entonces me voy a acercar aquí un poco para ver si las logramos ver mejor. Creo que es como ropa y zapatos. Aquí está la puerta y aquí hay otra ventanita que también tiene, es una mesa con unas tacitas. Es impresionante cómo tienen esas cositas ahí adentro. Aquí tiene una silla y parece que es como una sala, algo así. Llegado al final de esta pequeña exploración, esperamos que les guste y recuerden, no se olviden dejar su like, comentar y activar la campanita. Comenten ahí qué les pareció, si saben más de este tipo de casitas, déjenmelo ahí en los comentarios.